Mi nombre es Ana Sofía Contreras y tengo 28 años. Hace 4 semanas, mis padres vendieron el piano antiguo de mi abuela S, que ella prometió que sería mío, y usaron los $95,000 para comprarle a mi hermana un Mercedes nuevo. Pensaron que la abuela estaba demasiado enferma en el hospicio para enterarse. Pensaron que yo era demasiado débil para decírselo. Se equivocaron. Cuando finalmente le conté a la abuela lo que habían hecho, ella no lloró. Ella no gritó. Simplemente tomó su teléfono, marcó un número y dijo 7 palabras que destruirían todo lo que mis padres creían poseer. Antes de decirles cuáles fueron esas 7 palabras y qué sucedió después en la fiesta del cumpleaños número 60 de mi madre, por favor, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si realmente disfrutan de esta historia. Dejen un comentario y háganme saber desde dónde están viendo y qué hora es allí. Ahora déjenme llevarlos de regreso al día en que todo comenzó la tarde, en que mi abuela fue admitida en el hospicio. La llamada llegó un martes por la tarde, justo después de mi última lección de piano del día. Elena tuvo otro infarto, dijo mi padre, sin saludo, sin calidez. Está estable, pero la van a trasladar al hospicio. Reunión familiar en el hospital en 1 hora. Dejé todo. Cuando llegué, mis padres y mi hermana Marisol ya estaban reunidos en un rincón de la sala de espera, hablando en voz baja. Mi padre Ricardo Contreras estaba de pie con los brazos cruzados. Mi madre Diana se aferraba a su bolso de diseñador como a un salvavidas. Y Marisol, 4 años menor, siempre la favorita, pasaba el dedo por su teléfono, apenas levantando la vista. «Qué bueno que llegaste», dijo mi padre. «Necesitamos dividir responsabilidades. Ni un «¿cómo estás?», ni un «debe ser duro para ti». Solo logística. Alguien tiene que visitar a mamá a diario, continuó. Diana y yo tenemos el negocio que dirigir. Marisol está en una fase crítica con la familia de Daniel Harrison, novio de Marisol desde hace 8 meses, hijo del socio comercial más importante de mi padre. Así que, Ana Sofía. Mi padre me miró como si me estuviera asignando una tarea. Tú te encargarás de las visitas. Tu horario es flexible. Los maestros no es que trabajen horas extra. Quise decir que enseñaba música a 37 niños cada semana, que dirigía programas extraescolares, que mi tiempo también tenía valor, pero no lo hice. Claro, dije en voz baja. De todas formas, quiero estar con ella. Perfecto. Mi padre ya se estaba dando la vuelta. Manténnos al tanto si algo cambia. Mientras caminaba hacia la habitación de la abuela, escuché la voz de mi madre flotar por el pasillo, destinada solo a los oídos de Marisol. Al menos es útil para algo. Seguí caminando, no me di la vuelta. No porque no hubiera escuchado, sino porque me había acostumbrado tanto a este tipo de dolor que había dejado de esperar que lo reconocieran. La habitación de la abuela Elena olía a lavanda y libros viejos. Ella insistía en ambos. Intentan que todo huela a antiséptico, me dijo en mi primera visita. Me niego. Si voy a morir, moriré rodeada de las cosas que amo. Tenía 76 años, era aguda como un bisturí y moría de insuficiencia cardíaca congestiva. Los médicos le daban semanas, quizás 1 o 2 meses, si tenía suerte. La visité todos los días después de la escuela. Hablamos de música de sus años, actuando en salas de conciertos del noreste de mis estudiantes, que aún no podían leer notas, pero ya sentían el ritmo en sus huesos. Una noche tomó mi mano. Su agarre era más débil de lo que recordaba, pero sus ojos eran feroces. Ana Sofía, necesito que sepas algo. Lo que sea, abuela. El Steinway. Hizo una pausa,
dejando que las palabras se asentaran. El piano de tu madre. El de 1892. Lo conocía bien. Había aprendido mis primeras escalas en esas teclas de marfil cuando tenía 7 años. Ese piano había sido la banda sonora de mi infancia, el único lugar en la familia donde me sentía verdaderamente vista. Es tuyo, dijo firmemente. Ya se lo dije a Ricardo y a Diana. Se lo dije el mes pasado delante de todos. Ese piano te pertenece. Recordé esa conversación. La mandíbula de mi padre apretándose. Mi madre intercambiando una mirada con Marisol. Mi hermana poniendo los ojos en blanco y murmurando algo sobre chatarra sentimental. Abuela, no tienes que hacerlo. Quiero hacerlo. Me apretó la mano. Eres la única que entiende lo que significa. Prométeme que lo cuidarás. Lo prometo. Ella sonrió entonces una sonrisa de complicidad que parecía albergar secretos que aún no podía ver. Hay cosas más valiosas que el dinero, hija, y personas que necesitan aprender esa lección a las malas. 2 semanas después, todo cambió. La abuela me había pedido que le trajera unas fotos viejas de su casa, fotos de sus épocas de actuación, imágenes que quería ver por última vez. Todavía tenía una llave así, que fui después de la escuela un jueves lluvioso por la tarde. La casa estaba en silencio, demasiado en silencio. Caminé por el vestíbulo, pasé por el comedor y entré a la sala de estar, donde el Steinway había estado durante 30 años. El espacio estaba vacío. Dejé de respirar. Donde debería haber estado el piano, no había nada más que una hendidura rectangular en la alfombra. El fantasma de algo que había vivido allí durante décadas, ahora violentamente retirado. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono. Mamá. Mi voz se quebró. ¿Dónde está el piano de la abuela? Una pausa, luego la voz de mi madre casual y despectiva. Tu padre se encargó de eso. Asuntos de adultos, Ana. No tienes que preocuparte por eso. Se encargó. ¿Cómo? ¿Dónde está? Te dije que no te preocupes por eso, mamá. Clic. Ella colgó. Me quedé parada en esa sala vacía durante lo que pareció una eternidad, mirando la hendidura en la alfombra. La lluvia golpeaba contra las ventanas. En la distancia sonaba un trueno. Conduje a casa de mis padres esa noche. Mi padre abrió la puerta con un vaso de whisky en la mano, molesto por la interrupción. El piano, dije. ¿Qué hiciste? Ni siquiera se inmutó. Lo vendí. Saqué 95,000 por él. Buen precio. El mundo se inclinó. ¿Lo vendiste? La abuela dijo que era mío. La abuela se está muriendo, Ana. No necesita un piano. Y tú tampoco. Detrás de él escuché el tintineo de las llaves del coche. Marisol apareció en el pasillo sonriendo. Nuevas llaves para un coche nuevo. Le compraste un coche. Mi voz era plana. Con el piano de la abuela. Mi padre se encogió de hombros como si le hubiera preguntado por el tiempo. Un Mercedes-Benz. Marisol necesita causar una buena impresión a los Harrison. La familia de Daniel es particular con las apariencias. Ese piano se suponía que era mío. ¿Y qué ibas a hacer con él? Mi madre apareció detrás de mi padre con los brazos cruzados. Das clases de música para niños, Ana. Tú no actúas. No tienes espacio. Marisol necesitaba ese dinero para su futuro. ¿Su futuro? Repetí las palabras sintiendo su amargura. Marisol entró en el vestíbulo, haciendo girar las llaves de su nuevo coche, como un trofeo. No estés celosa, Ana. No te queda bien. Sonrió mostrando todos los dientes. Quizás, si hubieras elegido una mejor carrera, tú también podrías permitirte cosas bonitas.
Miré a mis padres, a mi hermana, a la vida que habían construido, donde yo siempre era la última en ser considerada siempre la que tenía las necesidades al final. La abuela lo sabe. Silencio. ¿Sabe que vendiste su piano? El rostro de mi madre se endureció. Está en el hospicio Ana Sofía. Está con morfina la mitad del tiempo. No necesita saber nada que pueda alterarla. ¿Quieres decir que no quieres que lo sepa? Quiero decir, mi madre se acercó su voz bajando a algo frío y amenazante, que si se lo dices y eso le causa estrés y algo le sucede, será tu culpa. ¿Quieres ser responsable de matar a tu abuela? La acusación flotó en el aire como veneno. Debería haberme echado atrás. La antigua Ana Sofía lo habría hecho, pero algo había cambiado dentro de mí. Algo finalmente se había roto. La abuela tiene derecho a saber qué pasó con sus pertenencias, dije en voz baja, y no le mentiré. Me di la vuelta y salí antes de que pudieran responder. No dormí esa noche. Mi apartamento se sentía más pequeño de lo habitual, un modesto dormitorio, que mis padres siempre se habían burlado como prueba de malas decisiones en la vida. Me senté en mi sofá de segunda mano, mirando una fotografía enmarcada en la estantería. La abuela Elena en su último concierto hace 20 años. Sus dedos sobre las teclas, su rostro luminoso de determinación. Ese mismo piano, el que habían vendido, como si no fuera nada. Las palabras de mi madre daban vueltas en mi cabeza. Si algo sucede, será tu culpa. Tenía razón, si se lo decía a la abuela. El shock le haría daño, le estaría causando más dolor en sus últimos días. Pero entonces recordé lo que la abuela siempre me había enseñado. La verdad puede herir, dijo una vez cuando tenía 12 años, y no quería decirle a mis padres que había reprobado un examen de matemáticas. Pero las mentiras siempre hieren más profundamente, solo que tardan más. Acurruqué las rodillas contra mi pecho y pensé en los últimos 28 años. Cada vez que me había callado para mantener la paz. Cada vez que había aceptado menos porque luchar parecía inútil. Cada vez que me había hecho más pequeña para que mi familia se sintiera más grande. ¿Y dónde me había llevado eso? Aquí sola, invisible, viéndolos borrar los deseos de la abuela como si sus palabras no significaran nada. Si me quedaba en silencio, ahora no estaría manteniendo la paz. Me estaba volviendo cómplice. A las 3 de la mañana había tomado mi decisión. La abuela merecía la verdad. Merecía saber que su hijo le había robado, le había mentido y había asumido que era demasiado débil para importar más. Y tal vez yo merecía dejar de disculparme por existir. Puse la alarma para temprano. Iría al hospicio antes de la escuela. Le contaría todo. La abuela estaba despierta cuando llegué recostada sobre sus almohadas, mirando el amanecer por la ventana. Pareces que no has dormido, dijo suavemente. No lo he hecho. Acerqué una silla a su cama, tomé su mano. Abuela, tengo que decirte algo y te va a doler. Sus ojos, aún agudos, a pesar de todo, estudiaron mi rostro. Entonces dime, y lo hice. El espacio vacío en su sala de estar. Los $95,000. El Mercedes-Benz reluciente a nombre de Marisol. La desestimación casual de mi padre. La amenaza de mi madre. Le conté todo preparándome para las lágrimas, para el shock, para la devastación que podría romper lo que quedaba de su frágil corazón. En cambio, la abuela Elena soltó un largo y lento suspiro. No un jadeo de dolor, no un grito de traición, un suspiro. El suspiro de alguien que lo había visto venir. Abuela, susurré. Se giró para mirarme y su expresión no era de dolor. Era tranquila, casi resignada.
Sabía que esto podría pasar, querida. Lo sabías. Conozco a mi hijo. Su voz era firme. Lo he visto convertirse en esta persona durante 40 años. Esperaba que cambiara, pero también me preparé para la posibilidad de que no lo hiciera. Mi mente corría. Preparada como... No respondió directamente. En cambio, se acercó a su mesita de noche. ¿Me pasas mi teléfono, por favor? Se lo pasé confundida. Desplazó sus contactos con sorprendente destreza. Encontró un nombre y presionó llamar. Luego lo puso en altavoz. 3 timbres. Entonces la voz de un hombre profunda y mesurada. Elena, ¿cómo te sientes? Me estoy muriendo, Harold, pero estoy lúcida y es hora. Una pausa. Entiendo. ¿Cuándo? El domingo, la fiesta de cumpleaños de Diana, en mi casa. Prepararé los documentos. Gracias, viejo amigo. Terminó la llamada y me miró con una pequeña sonrisa de complicidad. Abuela. La miré fijamente. ¿Quién es Harold? Harold Jennings. Dejó el teléfono suavemente. Ha sido mi abogado durante 30 años. Fue el mejor amigo de tu abuelo. ¿Tienes tu propio abogado? Tengo muchas cosas que tu padre no sabe, Ana Sofía. Sus ojos brillaron a pesar del agotamiento grabado en su rostro. Ricardo asume que entiende todo sobre mis asuntos. Siempre ha asumido eso, es su mayor debilidad. Sentí que estaba al borde de algo vasto, mirando hacia profundidades que no podía ver. ¿Qué está pasando el domingo en la fiesta de mamá? Justicia. La abuela me apretó la mano. Retrasada quizás, pero justicia al fin y al cabo. No entiendo. No necesitas entender todo todavía. Se recostó contra sus almohadas, luciendo repentinamente más cansada. Solo necesito que hagas una cosa por mí. Lo que sea. Ven a la fiesta, vístete bien y ten paciencia. Una sombra de sonrisa. La paciencia que te enseñé cuando estabas aprendiendo a Chopin y querías lanzar la partitura por la habitación. Casi me reí a pesar de todo. Tan mal. Peor. Su expresión se suavizó. Pero necesario. Tu padre y tu madre necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. Y he pasado 5 años asegurándome de que cuando llegue la lección sea inolvidable. 5 años. Había estado planeando algo durante 5 años. Abuela, ¿qué hiciste? Cerró los ojos, el agotamiento ganando. Te protegí, querida, como debería haberte protegido siempre. Lamento solo que tardara tanto en actuar. Me quedé con ella hasta que se durmió mi mente, girando con preguntas. Harold Jennings domingo, la casa de mi madre en la fiesta de cumpleaños de la abuela. Algo estaba a punto de cambiar. Podía sentirlo. Simplemente no sabía qué. 2 días después me encontré sentada en una pequeña oficina de abogados en las afueras de Filadelfia. Harold Jennings no era nada de lo que esperaba. Tenía unos 60 y tantos años, cabello plateado y gafas de montura dorada. Sus movimientos eran lentos pero precisos. Su oficina olía a cuero viejo y papel apilado hasta el techo, con volúmenes legales. Ana Sofía Contreras. Extendió la mano. Tu abuela habla constantemente de ti. Es un placer conocerte finalmente. Señor Jennings, yo... Harold, por favor. Señaló una silla frente a su escritorio. Siéntate. Tu abuela me pidió que te explicara algunas cosas antes del domingo. Me senté. Mis manos temblaban ligeramente. Tu abuela es una mujer increíble, comenzó Harold. También es mucho más astuta de lo que sus hijos le dan crédito. Ha estado observando y planeando. ¿Planeando qué exactamente? Juntó las manos sobre el escritorio. Dime, Ana Sofía,
¿Sabes quién es dueña de la casa donde viven tus padres? Ellos sí. La abuela se la dio cuando murió el abuelo. La expresión de Harold no cambió. ¿Eso es lo que te dijeron? Eso dice todo el mundo. Todo el mundo está equivocado. Sacó una carpeta de su cajón y me la deslizó. Tu abuela permitió que Ricardo y Diana vivieran en esa casa sin pagar alquiler, pero nunca transfirió la propiedad. Ni legalmente, ni nunca. Miré el documento frente a mí. La escritura de la propiedad a nombre de Elena Whitmore clara como el agua. Sin transferencia, sin enmienda. Han estado viviendo en su casa durante 10 años, dije lentamente pensando que era de ellos. Precisamente. Mi cabeza daba vueltas. ¿Pero por qué la abuela les dejaría creerlo? Porque estaba observando a Ana Sofía. Harold se inclinó, esperando ver si su hijo demostraba que sus miedos eran infundados. Desafortunadamente, hizo exactamente lo que ella esperaba. Esa noche regresé a mi apartamento y comencé a buscar. La abuela me había dado una caja de pertenencias viejas, hace años, fotos, cartas, flores prensadas de su jardín. Nunca la había mirado detenidamente. Me parecía demasiado íntimo como leer el diario de alguien. Pero ahora necesitaba respuestas. La encontré cerca del fondo debajo de una pila de programas de conciertos descoloridos, un sobresellado amarillento, por el tiempo. Mi nombre escrito con la elegante caligrafía de la abuela, y debajo 6 palabras para Ana Sofía. Cuando necesites entender. Mis dedos temblaron mientras lo abría. Dentro había una sola fotografía, una copia de un documento legal. El encabezado estaba parcialmente oculto, pero podía ver la firma de la abuela en la parte inferior con fecha de hace 5 años, y con su caligrafía una nota enganchada en la esquina. La casa nunca salió de mis manos, querida. Solo fue prestada, y algunos prestatarios no merecen el privilegio. La leí 3 veces, entonces entendí. La fiesta del domingo se celebraba en la casa de la abuela, la misma casa que mis padres trataban como propia, donde habían organizado cenas y reuniones festivas, donde habían vendido el piano que estaba en la sala como si les perteneciera. Pero no les pertenecía. Nunca lo había hecho. Mi padre había construido todo su sentido de estatus sobre una base que no existía. Pensé en todas las veces que me había dado sermones sobre activos reales e inversiones inteligentes. Todas las veces que se había burlado de mi pequeño apartamento mientras estaba en una casa que en realidad no poseía. La ironía era casi perfecta. Guardé la carta de nuevo en su sobre y la puse en mi mesita de noche. El domingo era en 3 días. Lo que sea que la abuela hubiera planeado iba a suceder en el lugar que mis padres habían reclamado como su territorio y no tenían idea de lo que se avecinaba. La noche antes de la fiesta, la abuela llamó. Su voz era más débil que antes y podía escuchar el esfuerzo que cada palabra le costaba, pero su mente seguía siendo extremadamente aguda. Ana Sofía, ¿estás lista para mañana? Creo que sí. Hice una pausa. Abuela, ¿estás segura de esto? Es el cumpleaños de mamá, delante de toda esa gente. Precisamente por eso debe ser mañana. Tomó una respiración lenta. Tu padre vendió mi piano delante de todos. Lo anunció en esa cena familiar el mes pasado como si fuera su decisión. No me preguntó. No pensó en ti. Asumió que yo estaba demasiado débil y tú demasiado callada para importar. Cerré los ojos. Recuerdo. Entonces entiendes por qué la lección necesita testigos. Su voz se suavizó. No lo hago por venganza, querida. La venganza está vacía. Lo hago porque es lo correcto y porque mereces ser protegida especialmente después de que me vaya.
Las lágrimas ardían detrás de mis ojos. Abuela, debí haber actuado antes. Vi cómo te trataban durante años y seguí esperando que Ricardo cambiara. Ese fue mi error. El amor me cegó durante demasiado tiempo. No es tu culpa. Tal vez no del todo, pero aún puedo arreglarlo. Una pausa. No me queda mucho tiempo, Ana Sofía. Los médicos dicen semanas, pero creo que es menos. Lo siento, así que necesito saber. ¿Confías en mí? Siempre. Entonces ven mañana. Ponte algo que te haga sentir fuerte. Y pase lo que pase, recuerda que no eres la villana de esta historia. Nunca lo fuas. Nos despedimos. Sostuve el teléfono contra mi pecho durante mucho tiempo después de que colgara. Mañana todo cambiaría. Solo tenía que estar lista para permitirlo. El domingo llegó con una pálida luz de invierno y el tipo de aire fresco que hace que todo se sienta más nítido. La casa de la abuela, la casa prestada de mis padres, lucía casi festiva. Alguien había colgado una pancarta de Feliz 60 cumpleaños en el porche. Los coches se alineaban en el camino de entrada y se desbordaban en la calle. Aparqué al final y me senté en mi coche por un momento reuniéndome. Había elegido un vestido azul marino, unos pendientes de perlas sencillos pero elegantes que la abuela me había regalado en mi 21 cumpleaños. Mi cabello recogido pulcramente. Armadura para una batalla que no entendía del todo. Dentro de la casa había unos 30 invitados tíos y tías que solo veía en vacaciones vecinos de antaño, un puñado de socios comerciales de mi padre. Reconocí al señor Harrison cerca de la chimenea. Daniel a su lado con Marisol del brazo. La sala de estar llamó inmediatamente mi atención. La esquina donde había estado el Steinway durante 30 años estaba vacía. Alguien había colocado una gran planta en maceta allí intentando llenar el vacío. Se veía ridículo una disculpa verde y frondosa por algo que no se podía disculpar. Mi madre estaba cerca de la mesa del comedor con un vestido rojo de diseñador, aceptando cumplidos como una reina recibiendo tributo. Mi padre me rodeaba cerca trabajando la sala con un encanto practicado, y en la esquina lejana, casi invisible entre la multitud, estaba Harold Jennings con su maletín de cuero junto a su silla. Me encontró la mirada a través de la habitación y asintió casi imperceptiblemente. Le asentí de vuelta. Mi tía Margarita, la hermana menor de la abuela, apareció a mi lado. Ana querida, ¿cómo está Elena realmente? Cansada, dije honestamente, pero aún aguda. Ella siempre fue la inteligente. Los ojos de la tía Margarita se desviaron hacia la esquina vacía. Noté que el piano se ha ido. Abrí la boca para responder, pero la voz de mi padre atravesó la multitud. Todos, si pudieran prestarme atención, por favor. Mi padre se paró en el centro de la sala de estar, con una copa de cristal levantada dominando el espacio como si fuera de él, lo cual ahora sabía que no era. Hoy celebramos los 60 maravillosos años de Diana Contreras. Aplausos. Mi madre sonrió. Y también quiero tomarme un momento para compartir algunas emocionantes noticias familiares. Mi estómago se hundió. Como algunos de ustedes saben, nuestra hija Marisol ha estado saliendo con Daniel Harrison, hijo de mi estimado amigo y socio James. Señaló a Daniel, quien sonrió cortésmente. Y para celebrar su brillante futuro, tenemos una sorpresa especial. Llevó a toda la fiesta afuera, donde un flamante Mercedes-Benz plateado estaba en el camino de entrada, con un lazo rojo en el capó. Un regalo, anunció mi padre con orgullo, hecho posible por la generosidad de la abuela Elena. Ella vendió su piano antiguo para invertir en el futuro de su nieta. Marisol chilló, abrazó a mi padre y posó para fotos junto al coche. Me quedé congelada en el porche. Lo estaba haciendo de nuevo, reescribiendo la historia, haciéndose a sí mismo el héroe.
mientras borraba por completo los deseos de la abuela. Una mujer que no reconocí se inclinó hacia su esposo. Ese piano no iba a ser para la otra nieta, la profesora de música. Su esposo se encogió de hombros. Los planes de los invitados cambian. La tía Margarita apareció a mi lado con el rostro pálido. Ana, Elena realmente estuvo de acuerdo con esto. Antes de que pudiera responder, Marisol me vio y gritó su voz, goteando dulzura falsa. Ana, ven a tomarte una foto. No estés celosa. Seguro que la abuela también te dejará algo. Tal vez su colección de partituras viejas. Risas dispersas de la multitud. Mis manos temblaban. Mi visión se nubló con lágrimas que me negué a derramar. Y entonces detrás de mí escuché el clic de un maletín abriéndose. Todos comenzaron a volver adentro, pero la tía Margarita bloqueó el camino de mi padre. Ricardo. Su voz era firme, pero podía ver sus manos temblando. Necesito preguntarte algo. La sonrisa de mi padre no vaciló. Puede esperar, Margarita. Estamos en medio de... ¿Le preguntaste a Elena antes de vender ese piano? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Las conversaciones cercanas se detuvieron abruptamente. Mamá está en el hospicio, dijo mi padre con suavidad. No está en condiciones de tomar este tipo de decisiones. Hicimos lo que era mejor para ella. Hablé con ella esta mañana. La voz de la tía Margarita se hizo más fuerte. Está lúcida, Ricardo. Completamente lúcida. Y me dijo, nunca le pediste permiso. Ni siquiera se lo dijiste. Más gente escuchaba ahora. Vi al señor Harrison fruncir el ceño, vi a Daniel moverse incómodamente. Mi madre se adelantó con el rostro sonrojado. Margarita, este es mi cumpleaños. No hagamos un escándalo. ¿Un escándalo? La tía Margarita se rió, pero no había humor en ello. Diana, tu esposo, vendió la posesión más preciada de Elena sin su conocimiento y usó el dinero para un coche. Si alguien está haciendo un escándalo, no soy yo. La sala se había quedado en silencio. 30 pares de ojos iban y venían entre mi tía y mis padres. La compostura de mi padre se resquebrajó ligeramente. Este es un asunto familiar. No necesita ser discutido en público. De hecho, dijo una nueva voz detrás de nosotros, creo que es exactamente donde necesita ser discutido. Me di la vuelta. Harold Jennings estaba de pie ahora con el maletín abierto, una carpeta de documentos en la mano. Caminó hacia el centro de la sala con la calma autoridad de un hombre que había hecho esto 1000 veces. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Harold Jennings. Soy el abogado de Elena Whitmore. El rostro de mi padre se puso blanco. El silencio era asfixiante. Harold se posicionó cerca de la esquina vacía donde solía estar el piano. Una elección que se sintió deliberada. Lamento interrumpir la celebración, dijo su voz, resonando fácilmente por la habitación. Pero Elena Whitmore me ha pedido que aborde algunos asuntos urgentes relacionados con su patrimonio. Dadas las circunstancias, sintió que era importante que su familia y sus allegados lo escucharan directamente. Mi padre recuperó la voz. Mi madre tiene un abogado. ¿Desde cuándo? Desde hace 30 años, Ricardo. Yo también representé a tu padre. Lo sabrías si alguna vez te hubieras molestado en preguntar. Murmullos. Alguien en la parte de atrás susurró, «Oh, Dios mío, esto es escandaloso». Mi madre se adelantó. Elena se está muriendo. No está en su sano juicio. Cualquiera que sean los papeles que tenga, señora Thompson. Harold levantó una mano silenciándola. Visité a Elena esta mañana. Su enfermera Carol puede confirmar que está completamente competente y lúcida. Ella dictó instrucciones específicas para la reunión de hoy. Abrió la carpeta y sacó un documento.
Ahora entiendo que ha habido alguna confusión sobre la propiedad, así que permítanme aclarar. Levantó el papel. Esta es la escritura de la casa en la que estamos parados actualmente. Vi el rostro de mi padre palidecer. Observen el nombre en la escritura. Elena Whitmore, no Ricardo Contreras, no Diana Contreras. Harold hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. Esta casa nunca ha sido transferida, nunca fue regalada. Sus padres han estado viviendo aquí sin pagar alquiler por generosidad de Elena. La habitación estalló en susurros. Mi padre agarró el borde de una silla, manteniéndose firme. Marisol miró a su padre con confusión y pánico, luchando en su rostro. Y Harold Jennings no había terminado. Eso, dijo en voz baja, es solo el principio. Si aún estás aquí, supongo que estás conteniendo la respiración igual que yo en ese momento. Antes de decirles lo que Harold reveló a continuación, quiero preguntarles algo. ¿Quién creen que es realmente el dueño de esa casa mis padres? Porque seguramente la abuela debe haberla transferido en algún momento. B, la abuela, porque ha habido un secreto todo el tiempo. Yo, porque el mayor giro aún está por llegar. Dejen su respuesta en los comentarios. Luego sigan viendo para descubrirlo. La voz de mi padre se quebró. Esto es imposible. Mamá dijo que la casa era nuestra. Lo prometió. Ella prometió que podían vivir aquí. Harold colocó la escritura en la mesa del comedor para que todos la vieran. Nunca prometió la propiedad. Hay una diferencia legal significativa, señor Contreras. Vi la realización extenderse por la habitación como un incendio forestal. El señor Harrison dio un pequeño paso atrás de mi padre. Uno de los vecinos intercambió una mirada de complicidad con su esposo. Durante 10 años, continuó Harold, han disfrutado de esta propiedad sin pagar alquiler, servicios públicos o impuestos a la propiedad, todo cubierto por las cuentas de Elena. La han tratado como propia. Incluso han hecho modificaciones sin permiso. Miró los modernos accesorios de iluminación que mi madre había instalado el año pasado. Legalmente son inquilinos a voluntad y el propietario tiene derecho a rescindir ese acuerdo en cualquier momento. No pueden estar hablando en serio. La voz de mi madre era estridente. Hemos vivido aquí durante una década. Hemos invertido en esta casa. Inversiones sin autorización. La expresión de Harold no cambió. Cualquier mejora que hayan hecho sin consentimiento escrito pertenece al propietario Elena Whitmore. Marisol agarró el brazo de Daniel. Esto es una locura, papá, diles que es una broma. Mi padre no podía hablar. Miraba la escritura como si fuera una sentencia de muerte. También debo mencionar, añadió Harold casi casualmente, que la ley de Pensilvania se toma muy en serio el fraude de propiedad. Representar la propiedad de otra persona como propia, particularmente en contextos comerciales, puede tener consecuencias legales significativas. Vi la expresión del señor Harrison cambiar de confusión a un cálculo frío. Ahora miraba a mi padre de manera diferente, no como un socio, sino como un pasivo. El imperio que mi padre había construido sobre un prestigio prestado se estaba desmoronando ante nuestros ojos, y Harold aún tenía más documentos en su carpeta. Ahora, dijo Harold, sacando un segundo documento, llegamos al asunto del fideicomiso. ¿Qué fideicomiso? La voz de mi padre era apenas un susurro. Hace 5 años, Elena Whitmore estableció un fideicomiso separado e independiente del testamento que se compartió con su familia. Este fideicomiso fue creado específicamente para proteger sus activos más valiosos en caso de, hizo una pausa delicada, mala conducta financiera. Mala conducta financiera, mi madre farfulló. Somos su familia.
Los miembros de la familia aún pueden cometer mala conducta, señora Contreras, como los eventos recientes han demostrado. Harold sacó un grueso documento, sus páginas nítidas y oficiales. Según los términos de este fideicomiso, los siguientes activos se asignan irrevocablemente a un único beneficiario, la propiedad en la que estamos parados, las cuentas financieras de Elena y todos los objetos de valor sentimental, incluido el piano Steinway de 1892, que se vendió recientemente sin autorización. Levantó la vista y su mirada se posó directamente en mí. La única beneficiaria es Ana Sofía Contreras. La sala quedó en silencio. El grito de Marisol lo rompió. ¿Qué? Esto es fraude, gritó mi padre. Fue manipulada, esa pequeña... señaló a mí con el rostro contorsionado de rabia. Ricardo, la voz de Harold se volvió gélida. Te aconsejaría que eligieras tus próximas palabras con mucho cuidado. Todo lo que se diga hoy aquí ha sido presenciado por más de 30 personas. La tía Margarita se movió para pararse a mi lado. Su mano encontró la mía y apretó. Elena sabía exactamente lo que estaba haciendo, continuó Harold. Pasó 5 años observando, esperando que su hijo la demostrara equivocada. En cambio, vendió su posesión más preciada para comprar un coche para la nieta que nunca la visita. Hizo una pausa. Las acciones tienen consecuencias, señor Contreras. Estas son las suyas. Mi madre lloraba ahora. Marisol parecía que iba a vomitar y yo no podía moverme, no podía respirar, no podía creer lo que estaba escuchando. Harold dejó que el caos se calmara por un momento antes de continuar. Con respecto a la venta del piano, sacó otro documento. Dado que el Steinway formaba parte del fideicomiso y Ana Sofía es la beneficiaria designada, la venta realizada sin el consentimiento del fideicomisario. Es decir, Elena constituye la disposición no autorizada de activos del fideicomiso. ¿Qué significa eso? La voz de Marisol era pequeña. Significa que los $95,000 deben ser devueltos al fideicomiso en un plazo de 30 días. La mirada de Harold recorrió a mis padres y a mi hermana. La falta de cumplimiento resultará en litigio civil por malversación de propiedad fiduciaria. Dada la clara pista documental, les aseguro que el resultado no sería favorable para su familia. Mi padre se rió un sonido hueco y desesperado. No tenemos $95,000 por ahí. El dinero se fue en el coche. Entonces, sugiero que encuentren una manera de liquidar ese activo. Harold señaló hacia la ventana donde el Mercedes aún era visible en el camino de entrada con el lazo rojo y todo. El concesionario podría aceptar una devolución, aunque probablemente sufrirán una pérdida significativa. Marisol estalló en llanto. Mi coche, te quitas mi coche. No me quito nada, señorita Contreras. Simplemente explico las consecuencias legales de las decisiones de su familia. Vi a Marisol mirar a Daniel en busca de apoyo, pero él ya se había alejado de ella, su expresión cuidadosamente neutral. Su padre le susurraba algo al oído, y ninguno de los dos parecía compasivo. Además, añadió Harold, Elena me ha pedido que les informe que su arreglo de vivienda en esta casa será formalmente reestructurado. Pueden continuar residiendo aquí temporalmente, pero se requerirá un acuerdo de arrendamiento adecuado. Un arrendamiento, la voz de mi madre era apenas audible. En la casa en la que hemos vivido durante 10 años. En la casa, la corrigió Harold suavemente, que nunca poseyeron. La sala se había quedado mortalmente silenciosa. Todos los ojos estaban puestos en mí. Mi padre se giró lentamente, su rostro retorcido por la traición y la furia. Tú hiciste esto. La envenenaste contra nosotros. Me mantuve firme. No, papá. Yo no hice nada.
Mi voz era más firme de lo que esperaba. La abuela tomó estas decisiones hace 5 años. Antes de que yo supiera nada de ellas, solo me enteré esta semana. Mentira. La voz de mi madre temblaba de veneno. Siempre has estado celosa de Marisol del éxito de nuestra familia. Esta es tu venganza. Venganza. Sentí que algo frío y duro se cristalizaba dentro de mí. Yo no vendí el piano de la abuela sin preguntarle. Yo no gasté el dinero en un coche para mí. Yo no les mentí a todos sobre lo que pasó. Di un paso adelante mirando directamente a mi madre. Yo no soy la que dijo, al menos es útil para algo, cuando acepté visitar a la abuela todos los días. Yo no soy la que colgó el teléfono cuando hice preguntas. Y yo no soy la que me amenazó diciendo que sería responsable de matar a la abuela si le decía la verdad. Jadeos recorrieron a la multitud. La mano de la tía Margarita se apretó sobre la mía. Pasé 28 años siendo invisible en esta familia. Mi voz no flaqueó. Lo acepté, porque pensé que eso es lo que requería el amor, encogerse para hacer que los demás se sintieran cómodos. Miré a mi padre, a mi madre, a Marisol, todavía llorando por su Mercedes condenado. Pero la abuela me enseñó algo diferente. Me enseñó que amarse a uno mismo significa defender lo que es correcto, incluso cuando te cuesta todo. Respiré hondo. Así que esto es lo que quiero que entiendan. Ya no me disculpo. Ya no me quedo en silencio. Y ya dejé de pretender que todo está bien cuando no lo está. La sala estaba absolutamente inmóvil. Después de que la multitud comenzó a dispersarse lentamente, torpemente, con susurros de despedida y miradas evitadas, Harold me apartó. Ana Sofía, necesitamos hablar de los próximos pasos. Asentí, todavía sintiéndome surrealista, como si me estuviera viendo a mí misma desde fuera de mi cuerpo. Legalmente, tienes varias opciones. Habló en voz baja para que solo yo pudiera oír. Podrías exigir el desalojo inmediato. Dadas las circunstancias, tu abuela apoyaría lo que decidas. Miré al otro lado de la sala a mis padres. Mi padre se había derrumbado en una silla con la cabeza entre las manos. Mi madre estaba parada congelada junto a la ventana. El rímel le corría por el rostro. Marisol había desaparecido probablemente afuera llorando por su Mercedes. Parecían rotos. Una parte de mí, una pequeña parte herida, quería apretar el cuchillo, hacerles sentir cada ápice del dolor que me habían causado durante 28 años. Pero esa no era la persona que quería ser. No quiero echarlos, dije lentamente. No de inmediato. Harold arqueó una ceja. ¿Estás segura? Sí. Respiré hondo. Esto es lo que quiero. Los $95,000 se devuelven en 90 días, no 30. Les daré tiempo para vender el coche y resolver las cosas. Pueden quedarse en la casa con un acuerdo de arrendamiento formal por un alquiler mínimo. Después de la abuela, tragué saliva con dificultad. Después de que fallezca, tendrán 12 meses para encontrar otro lugar donde vivir. Eso es notablemente generoso dadas las circunstancias. Quizás se encontró con su mirada, pero no lo hizo. Tal vez. Pero no lo hago para castigarlos. Lo hago porque es lo correcto y porque me niego a convertirme en el tipo de persona que son. Harold me estudió durante un largo momento. Luego asintió con un toque de respeto en su expresión. Tu abuela dijo que responderías así. Está muy orgullosa de ti, Ana Sofía. Lo sé. Mi voz se quebró. Sé que lo está. El acuerdo se redactó allí mismo en la mesa del comedor presenciado por la tía Margarita y dos de los invitados restantes. Mi padre firmó sin mirarme. La mano de mi madre temblaba tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Ninguno de los dos dijo una palabra. Para cuando se completó la última firma, la casa se había vaciado. El señor Harrison y Daniel se habían ido sin decir adiós.
Más tarde me enteré de que Daniel se había marchado mientras Marisol todavía lloraba afuera. El pastel de cumpleaños quedó intacto. La pancarta se cernía tristemente sobre el porche. La tía Margarita me abrazó fuerte antes de irse. Hiciste lo correcto, querida. Elena estaría muy orgullosa. Lo está, dije suavemente. Hablé con ella esta mañana. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró. Una videollamada de la sala del hospicio de la abuela. Contesté caminando hacia la esquina vacía de la sala donde solía estar el piano. Su rostro apareció en la pantalla pálido pero pacífico. La enfermera Carol estaba visible al fondo sonriendo. Mi valiente niña. La voz de la abuela era débil pero cálida. ¿Cómo te sientes? Aterrorizada, admití. Y aliviada y triste al mismo tiempo. Así se siente la valentía querida. Nunca es cómoda. No los eché. Les di tiempo. Lo sé. Harold me envió un mensaje. Sus ojos brillaron. Eres una mejor persona de lo que merecen Ana Sofía, pero por eso te elegí. Presioné mi mano contra la pantalla deseando poder sostener su mano en cambio. Gracias, abuela, por todo, por protegerme. No me des las gracias. Ella sonrió, pero estaba teñida de tristeza. Solo vive bien, toca música, sé feliz. Así es como me das las gracias. Lo haré. Sé que lo harás, querida. Cerró los ojos. Sé que lo harás. Sé que muchos de ustedes probablemente están pensando, ¿y eso es todo? ¿Tus padres cambiaron alguna vez? La respuesta honesta es complicada. No todas las historias tienen un final perfecto, pero cada historia tiene una lección. Antes de decirles lo que sucedió en los meses siguientes, quiero saber de ustedes. ¿Alguna vez tuvieron que establecer límites con la familia? ¿Qué tan difícil fue? Dejen su historia en los comentarios. Leo todas y cada una. La primera semana después de la fiesta fue un caos. Las noticias viajan rápido en círculos sociales pequeños, y la historia de lo que sucedió en el 60 cumpleaños de Diana Contreras se propagó como la pólvora. Los socios comerciales de mi padre de repente se volvieron inaccesibles para las reuniones. Viejos amigos dejaron de devolver llamadas. El señor Harrison se retiró formalmente de la empresa conjunta que habían estado planeando. Cuando mi padre exigió una explicación, la respuesta fue fría. No puedo hacer negocios con alguien en quien no puedo confiar. Ricardo, si engañarías a tu propia madre, ¿qué le harías a un socio? El trato habría valido más de $200,000. Desapareció en un instante. Marisol tuvo que devolver el Mercedes. El concesionario solo le ofreció $80,000, 15,000 menos de lo que habían pagado mis padres. Le gritó al vendedor durante 20 minutos antes de finalmente firmar los papeles. Daniel rompió con ella 3 días después, por mensaje de texto. Mi familia cree que es mejor que nos tomemos un tiempo aparte, decía el mensaje. Traducción. No querían tener nada que ver con el drama de la familia Contreras. Mi hermana, que siempre había sido la hija dorada, se encontró de repente ordinaria. Sin coche, sin novio adinerado, sin estatus especial. Tuvo que pedir prestado el viejo Honda de mi madre para ir a entrevistas de trabajo. No me regocijé. No me puse en contacto. Simplemente seguí con mi vida enseñando piano a mis alumnos, visitando a la abuela todas las noches. Pero mentiría si dijera que no hubo una cierta satisfacción silenciosa al ver desmoronarse las fachadas. Mi padre había pasado años midiendo el éxito en apariencias, la casa, el coche, las conexiones adecuadas. Ahora estaba aprendiendo que nada de eso había sido real. La base sobre la que había construido su identidad era prestada, y las cosas prestadas siempre tienen que ser devueltas. 3 semanas después de la fiesta de cumpleaños, el hospicio me llamó a las 6 de la mañana.
Deberías venir ahora, dijo la enfermera suavemente. Ella te está pidiendo. Conduje más rápido de lo que debía mi corazón, latiendo con fuerza todo el camino. La habitación de la abuela estaba tranquila cuando llegué. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas, proyectando suaves sombras doradas sobre su cama. Su respiración era superficial, su rostro delgado como el papel, pero sus ojos estaban abiertos y cuando me vio, sonrió. Mi Ana Sofía. Su voz era apenas un susurro. Ven a sentarte conmigo. Tomé su mano. Se sentía tan frágil como sostener un pájaro. Tengo algo que decirte, dijo lentamente. Algo que debí haber dicho hace años. ¿Qué es abuela? Lo siento. Parpadeé. ¿Por qué? Por no haber actuado antes. Vi cómo te trataban año tras año. Seguí esperando que Ricardo cambiara, que Diana viera tu valor. Puse excusas porque no quería creer que mi propio hijo pudiera ser. Se detuvo. No es tu culpa, dije, mis propias lágrimas cayendo ahora. Tal vez no del todo, pero podría haber hecho más. Podría haberte protegido antes en lugar de esperar hasta que me estuviera muriendo. Me apretó la mano débilmente. Lo siento, querida. Merecías algo mejor. Me diste todo lo que importaba, dije con fiereza. Música, amor, el conocimiento de que valía algo. Eso es más de lo que ellos me dieron nunca. Ella sonrió, y por un momento pareció la abuela que recordaba de mi infancia. Fuerte, radiante, llena de vida. Estoy tan orgullosa de ti, Ana Sofía. Tienes un buen corazón, pero finalmente aprendiste a protegerlo. Tú me enseñaste eso. Luego hizo algo bien. Sus ojos se cerraron. Estoy cansada ahora, querida. Quédate conmigo siempre. La abuela Elena falleció esa tarde, pacíficamente con mi mano en la suya. El funeral se celebró 5 días después, en la pequeña iglesia a la que había asistido durante 50 años. Según sus deseos, fue sencillo. Sin flores elaboradas, sin exhibiciones ostentosas, solo música, recuerdos y las personas que realmente la amaban. Toqué el piano durante el servicio, no el Steinway, que se había ido, sino un modesto vertical que la iglesia había poseído durante décadas. Toqué el nocturno de Chopin en mi bemol mayor, la primera pieza que la abuela me enseñó. La iglesia estaba medio llena. La tía Margarita se sentó en la primera fila con pañuelos en la mano. Las amigas de la abuela de sus épocas de actuación llenaban varios bancos. Mujeres de pelo blanco que recordaban cuando Elena Whitmore había sido un nombre que significaba algo en el mundo de la música clásica. Mis padres se sentaron en la parte de atrás. No se acercaron a mí antes del servicio, ni durante, ni después. Mi madre usaba gafas de sol oscuras que ocultaban sus ojos. Mi padre miraba al frente como un hombre asistiendo a su propia sentencia. Marisol no estaba allí en absoluto. Demasiado frágil emocionalmente, explicó mi madre a alguien que preguntó. Pronuncié el elogio. Hablé de la música de la abuela, de su sabiduría, de su fuerza silenciosa. Hablé de cómo me enseñó que el amor no se trataba de grandes gestos. Se trataba de aparecer día tras día y elegir ver a alguien por quien realmente era. No mencioné el drama. El funeral no era el lugar. Después del servicio, mi padre comenzó a caminar hacia mí. Lo vi dudar, dar un paso, luego detenerse, cuando mi madre le agarró del brazo y lo apartó. Nunca cruzó la habitación. Tal vez quería disculparse. Tal vez no. Nunca lo sabré. Pero ya había hecho las paces con el hecho de que algunas disculpas nunca llegan y algunas ya no son necesarias. 6 meses después, me mudé a la casa de la abuela. Se sintió extraño al principio caminar por habitaciones llenas de sus regalos,
dormir en la habitación de invitados que conocía desde la infancia. Pero poco a poco comenzó a sentirse como hogar. Usé parte del dinero devuelto para comprar un piano nuevo. No un Steinway. Esos cuestan mucho más de 95,000, sino un hermoso Yamaha Grand que llenó la esquina donde una vez estuvo el piano de la abuela. Diferente, pero significativo a su manera. Un nuevo comienzo. Comencé a dar lecciones privadas los fines de semana. Mi primera estudiante fue la nieta de la tía Margarita Sofía. 8 años, ojos brillantes, con la misma energía impaciente que yo tenía a su edad. Cuando tocó su primera escala completa, lloré. Mis padres se mudaron 2 meses después de la muerte de la abuela. No esperaron los 12 meses completos que les había ofrecido. Dijeron que no podían vivir en un lugar con tantos recuerdos dolorosos. Creo que simplemente no podían soportar el recordatorio de lo que habían perdido. Compraron un pequeño condominio al otro lado de la ciudad. El negocio de mi padre estaba luchando reducido a la mitad de su tamaño anterior. Mi madre se unió a un club social diferente, uno donde la gente no conocía la historia de la familia. No hablamos. No por enojo exactamente, solo por distancia. Algunas brechas son demasiado grandes para cruzarlas. Pero no estaba amargada. La amargura es agotadora y tenía una vida que construir. Por las noches me sentaba al piano y tocaba hasta que salían las estrellas. A veces Chopin, a veces Bach, a veces solo melodías improvisadas que no iban a ninguna parte y a todas partes. La presencia de la abuela perduraba en esos momentos, en el olor a lavanda del jardín que había plantado, en el crujido de las viejas tablas del suelo, en la forma en que la luz caía a través de las ventanas al atardecer. Se había ido, pero estaba en todas partes. Y yo, finalmente, era libre. 8 meses después del funeral, sonó mi teléfono. Marisol. Miré la pantalla durante 3 timbres antes de contestar. Ana. Su voz sonaba diferente, más pequeña, menos segura. Marisol. El silencio se extendió entre nosotras. 28 años de hermandad reducidos a pausas incómodas. No llamo para pedirte nada, dijo finalmente. Solo quería decir algo. He estado pensando mucho en todo lo que pasó, en cómo actué. Tomó una respiración temblorosa. Al principio estaba tan enojada contigo, con la abuela, con todos. Pensé que me habías robado algo. Y ahora, otra pausa. Ahora trabajo en una empresa de marketing, puesto de nivel inicial. Viajo en autobús porque no puedo permitirme un coche y he empezado a ir a terapia. No respondí, solo escuché. Mi terapeuta dice que tengo mucho que desempacar sobre mamá y papá, sobre cómo me criaron, sobre por qué pensé que me merecía todo sin ganarlo. Se rió, pero fue hueco. Resulta que ser la favorita en realidad no es un regalo, es una trampa. Me alegro de que estés trabajando en ello, dije. No te pido que me perdones. Su voz se quebró. No lo merezco. Solo quería que supieras que ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste, por qué la abuela hizo lo que hizo. La abuela también te amaba, Marisol. Simplemente no podía recompensar un comportamiento que hiriera a otras personas. Lo sé. Un sollozo. Lo sé ahora. Nos quedamos en silencio por un momento. Si alguna vez quieres hablar, dije lentamente. Estoy dispuesta a escuchar, pero la confianza lleva tiempo para reconstruirse. Entiendo. Bien. Colgamos sin despedirnos, no por frialdad, sino porque ninguno de los dos sabía cómo. Algunas puertas, una vez cerradas, se abren lentamente, pero aún pueden abrirse. Es primavera ahora, un año completo, desde que la abuela entró en el hospicio.
Esta noche me siento al piano mientras el sol se pone sobre el jardín. Las ventanas están abiertas y una cálida brisa lleva el aroma del jazmín y el césped recién cortado. Toco el nocturno favorito de la abuela, el que interpretó en su último concierto hace 20 años. Las notas flotan por la casa vacía, llenando el silencio con algo más suave. Pienso en todo lo que ha sucedido. La traición, la revelación, los límites que nunca pensé que tendría el coraje de establecer. Pienso en la abuela, su fuerza, su paciencia, su tranquila determinación de protegerme, incluso cuando no sabía que necesitaba protección. Pienso en mis padres en su pequeño condominio, reconstruyendo una vida que nunca será exactamente como la imaginaron. En Marisol, viajando en autobús, aprendiendo por primera vez lo que significa ganarse algo. No los odio. El odio consume demasiada energía, pero tampoco los necesito más. Y esa es una especie de libertad que nunca esperé encontrar. El nocturno termina. Las últimas notas flotan en el aire, luego se desvanecen en el silencio de la noche. Miro la fotografía de la abuela en el piano. Ella, a los 60 radiante, con los dedos sobre las teclas del Steinway. Nunca volveré a tocarlo. Estoy bien, abuela, susurro. Estoy más que bien. En algún lugar. Me gusta pensar que me escucha. Cierro la tapa del piano, me levanto y camino hacia la ventana. Las estrellas apenas comienzan a emerger, puntos de luz en el cielo que se oscurece. No tengo el piano original, no tengo la familia que creí tener, pero tengo algo mejor. Tengo a mí misma, tengo límites, tengo una vida construida sobre la verdad en lugar del silencio. Y esa es la verdadera herencia que la abuela me dejó. Y esa es mi historia. Gracias por quedarse hasta el final. Si esto resonó contigo, si alguna vez tuviste que defenderte en una familia que te hizo sentir invisible, quiero que sepas que no estás sola. Establecer límites no es egoísta, es cómo honras tu propio valor. Dale, me gusta si esta historia significó algo para ti. Suscríbete si quieres más historias como esta y consulta la descripción para ver más videos que creo que te encantarán.